buenas noches. Creo que ya se me escucha. Sí, ya ahora sí, se me escucha. Saludamos a las personas que nos sintonizan esta noche, así como ya en la cuarta sesión de nuestro seminario militante, en esta ocasión donde hemos venido hablando sobre pensamiento anarquista latinoamericano. Primero que nada agradecer a las personas que se han conectado a las cuatro sesiones, con esta, la cuarta. Hoy tenemos a un invitado especial, el compañero Felipe Correa de Brasil. Creo que irónicamente la sesión pasada que fue sobre la compañera Silvia, pues mucha gente pensó, no sé por qué, que íbamos a tener a la compañera conectada, pero no. Pero irónicamente esta vez sí tenemos a la persona invitada acá con nosotros, que es Felipe. Eh, y bien, creo que como siempre la dinámica es que las personas que recién se están conectando, si pueden compartir el evento con sus contactos, sería ideal. Y la idea es que al final nos pueden ir haciendo las preguntas acá en el chat del evento en Facebook. Y la idea es que al final podamos escalar sus preguntas al compañero Felipe. Entonces, no siendo más, como siempre acá, bueno, Sebastián le saluda. Está en la moderación Camila. Y les dejo con Camila con la presentación del compañero Felipe. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando hasta ahora y a las que también nos han venido acompañando a lo largo de este seminario militante. A Felipe Correa, que hoy nos acompaña y estamos como muy emocionadas y alegres por esta compañía. Bueno, ya lo decía Joan, este es el 16º seminario militante sobre pensamiento anarquista latinoamericano, organizado por el Grupo Libertario Vía Libre, y hoy pues es nuestra última sesión y bueno, cerramos con la participación de Felipe Correa y sus contribuciones al pensamiento anarquista latinoamericano. Conectando más personas. Recuerden que estas sesiones están y quedan grabadas en nuestro Facebook y las vamos resubiendo a nuestro canal de YouTube, Grupo Libertario Vía Libre. Ahí encuentran las últimas 3 sesiones que fueron del seminario, en el que hicimos una apertura hablando de las contribuciones de las pensadoras anarquistas en el siglo XX. En nuestra segunda sesión estuvimos hablando un poco de Eduardo Colombo, hace 8 días sobre Silvia Rivera Kusikanski. Hoy el cierre es con Felipe Correa desde Brasil. Y bueno, el del año pasado también lo pueden consultar y todas las pueden consultar en nuestra página de nuestra página web, Grupo Libertario. Y el del año pasado pues también lo encuentran, Anarquismo y Rebeliones Populares en América Latina. Digamos que estos seminarios los venimos desarrollando desde que el grupo nació hace 10 años y pues la intención es la formación y la difusión teórica del anarquismo, así como estimular el debate en torno al anarquismo y entrar en diálogo con la actualidad. Y bueno, es militante porque también buscamos que estas discusiones tengan incidencia en nuestra práctica cotidiana social y en la realidad misma. Pues antes de empezar, invitarles a ver o a escuchar el podcast de la organización feminista de tendencia libertaria Mujeres en Lucha. Hizo su segundo y último ciclo del año dedicado a las luchas feministas actuales y comparten algunas reflexiones frente a las reivindicaciones del presente y las formas de lucha del movimiento feminista latinoamericano. Y este último podcast habla de la experiencia de Ni Una Menos y con ello pues toda la lucha global contra los feminicidios, y también ya está subido al canal de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular lo que fueron las 8ª jornadas de educación popular, que giraron alrededor de la educación de personas jóvenes y adultas. Eso lo desarrollamos hace una semana atrás, se desarrolló.
Felipe Correa. Él es militante y pensador de anarquista. Actualmente participa en la Coordinación Anarquista Brasileña y durante años participó de la Federación Anarquista de Río de Janeiro y actualmente pues participa de la Organización Anarquista Socialismo Libertario de Sao Paulo y también trabaja y participa en el Instituto de Investigación, Teoría e Historia Anarquista ITA. Y bueno, y dentro como de sus aportes tienen pues infinidad como de artículos que se pueden consultar, muchos están traducidos al español y en el 2015 sacó su libro Bandera Negra, que nos comentaba que ya lo tradujeron al español. Hace poco el libro Libertad o Muerte, Teoría y Práctica de Mikhail Bakunin, y nos estaba mostrando un libro unas compañeras españolas que traen unos compilados que se llama Hacia un pueblo fuerte. También es profesor y bueno, investigador y produce intelectualmente sobre anarquismo. Y bueno, y sin más, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Nosotras estamos en serio muy emocionadas y bueno, adelante, gracias. Gracias a vos, Camila, Juan, y yo también me gustaría agradecer al grupo Vía Libre y al público que nos ve ahora. Y como ustedes decían, voy a hablar un poco sobre el trabajo que tengo desarrollado en este campo del anarquismo, y que se podría decir que es mi contribución a este pensamiento anarquista latinoamericano. También la idea es que hablemos hoy un poco de manera más general y que yo pueda indicar a la gente también dónde encontrar las cosas, dónde encontrar los libros, los artículos que están traducidos al castellano, que la gente pueda profundizar el conocimiento en la producción que tenemos hecho, ¿no? Entonces, quiero decir acá que después los compañeros van a poner disponible que la gente puede encontrar mi material en mi página de academia.edu, en el sitio del Instituto de Teoría e Historia Anarquista también, en el sitio anarquismo.net, y también yo hago disponible acá mi currículo académico que tiene como una lista, ¿sí?, de mis publicaciones y que la gente puede profundizar un poco sobre las cosas que voy a hablar ahora. ¿Está bien? Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que la primera cosa es cuando nosotros vamos a discutir el anarquismo desde América Latina, es refletir acerca de la deturpación que nuestros enemigos, nuestros adversarios políticos tienen hecho con relación al anarquismo. Y también las dificultades que autores simpáticos al anarquismo tienen al reflexionar y escribir sobre el tema. Yo voy a hablar después un poco más de esto, pero de entre otras cosas podemos notar que es muy común abordajes que son eurocéntricos, generalizaciones muy grandes, un modelo de historia viejo, ¿sí?, que en el campo de la historiografía ha sido cuestionado ya hace algunas décadas, y también algún tipo de de conflicto que se nota entre las disciplinas que trabajan aspectos teóricos, filosofía política, ciencias sociales, y también la disciplina de historia. Entonces hay un par de problemas
también una falta de profundización de estos temas, con falta de traducciones, con dificultades de circulación de material online y offline, y concepciones que son equivocadas dentro del campo anarquista. Por ejemplo, esta idea de que solo la práctica es suficiente para solucionar todo. O entonces algunos discursos que algunas veces vemos, que es un discurso antiacadémico, antiintelectual y otras cosas que terminan no solo por contribuir con esta cosa de la profundización del anarquismo, pero también con la práctica política de los y las anarquistas. De modo que hay dificultades serias para estudios serios y profundizados sobre los temas. Lo que yo considero que es importante es evitar las soluciones que podemos tener como las más cómodas o las más fáciles, ¿sí? Principalmente una cosa que en mi trayectoria como anarquista, estoy en el campo anarquista hace un poco más de 20 años, tengo notado que muchas veces por esta dificultad de manejar con las cosas dentro del campo anarquista, la gente va importando cosas de otras corrientes sin relación con nuestra trayectoria o mismo nuestros principios. Van incorporando cosas del marxismo, de las escuelas postmodernas o postestructuralistas, ciertas concepciones de feminismo, de colonialismo, que no dialogan tanto con los principios libertarios. Y por esto, este tipo de actitud tiene también no solo problemas teóricos, pero también consecuencias políticas, prácticas significativas. De modo que cuando buscamos soluciones a estos problemas, indicamos un camino que es el camino de conocer de manera más profunda nuestra tradición, ¿sí? Lo que el anarquismo, la historia del anarquismo, la teoría anarquista tiene a ofrecer en términos de historia, en términos de teoría, y hay mucha cosa interesantísima, profundamente poco conocida. Este es un primer aspecto que yo creo que es importantísimo, o sea, un retorno cualitativo a nuestra trayectoria, a nuestras experiencias de lucha y también a nuestros clásicos, a los hombres y las mujeres, ¿sí?, que escribieron, que producieron desde el campo libertario en América Latina y también en otras partes del mundo, ¿sí? Y en esta reconstrucción de nuestra historia, operar, ¿sí?, con un método y con un soporte teórico que sea distinto de lo que se tiene producido mayoritariamente en el mundo hasta ahora. O sea, trabajar con un método realmente histórico, con un abordaje global, un abordaje desde abajo, ¿sí?, que tome en cuenta no solamente los grandes nombres, ¿sí?, las personas que más escribieron, pero sino que también el aporte que hacen los movimientos populares, sindicatos, movimientos sociales, de mujeres, movimientos de todos tipos, de todas las luchas que ha emprendido el anarquismo, y que se saque de esto cosas concretas que puedan aportar a nuestras reflexiones y nuestros proyectos. También operar con definiciones precisas, tentar observar las continuidades y permanencias en largo plazo de lo que queda realmente en el corazón de esto que se llama anarquismo, esta tradición que tiene más de 150 años en el mundo, y también romper, ¿sí?, con estas dicotomías que muchas veces se ponen entre la teoría y la historia, el pensamiento y la acción, los autores y los episodios, la forma y el contenido, el anarquismo en las luchas sociales, críticas y proposiciones y otras cosas que muchas veces se ven artificialmente separadas en estos abordajes. Y de esta manera yo creo que es posible profundizar el estudio de los episodios donde estuvieron los anarquistas con más o menos protagonismo y también el pensamiento
anarquista. Y con esto es posible comprender mejor nuestro pasado, nuestro presente, así como formular líneas estratégicas, ¿sí?, para intervenir en la realidad con un proyecto futuro de transformación social, libertaria, revolucionaria, y que pueda promover en realidad nuestros ideales, la sociedad socialista que preconizamos nosotros anarquistas. Mis contribuciones en el campo del pensamiento, ¿sí?, están tanto con estas reflexiones sobre nuestro pasado y nuestro presente, y hay un montón de investigaciones y el trabajo con el Instituto de Teoría e Historia Anarquista va por este camino, pero también, como la compañera mencionó, tengo un trabajo político, sí, por esto tenemos también discusiones de coyuntura, de proyecto político, de estrategia, de cómo intervenir en nuestra realidad, y esto se va dando más políticamente dentro de la Coordinación Anarquista Brasilera, de la cual soy miembro, como dijo la compañera. En mi presentación ahora voy a tomar como foco principal este primer eje, un poco reflexiones sobre nuestro pasado, nuestro presente. Después, si los compañeros, las compañeras quieren, podremos adentrar un poco sobre escenario político brasileño, práctica política de las organizaciones en Brasil y todo esto. ¿Está bien? Bueno, el primer tema que me gustaría tratar es un tema que me he dedicado hace algunos años, que es una reflexión sobre el anarquismo. Sí, es como una discusión de empezar de nuevo esta discusión, esta investigación, este análisis sobre qué es el anarquismo. Justo es esta mi contribución en mi libro Bandera Negra, que habló la compañera ahora poco. El libro, como dijo la compañera, fue publicado en Brasil en 2015, está siendo reeditado en el año que viene ahora, y acaba de ser traducido al castellano y va a ser publicado en distintos países. Bueno, Bandera Negra, déjame ver acá, es este libro acá, ¿sí? Ustedes se encuentran completo en internet, y en breve estará en castellano también en varios países. Es un libro que tiene este intento de hacer de nuevo la discusión sobre qué es el anarquismo. Hago un balance de la literatura más influyente en portugués, inglés, español y francés. Identifico los problemas, propongo una metodología para los estudios, ¿no?, del anarquismo, y después avanzo para una relectura de qué es el anarquismo, cuáles son sus principales debates, las grandes corrientes, y vamos a ver que con este nuevo enfoque varias cosas que tenemos acceso van a ser explicitadas de una manera distinta, ¿sí? En este balance que hago de un montón de libros que son influyentes, ¿sí?, en nuestras sociedades, identifico problemas que dialogan con los problemas que estaba hablando un poco anteriormente, ¿sí? El foco eurocéntrico, muchas veces concentrado en este eje del Atlántico Norte, ignorando completamente América Latina, África, Asia y otras experiencias importantes, y también debates que son importantes, porque es importante mencionar que cuando operamos con el eurocentrismo, ignoramos autores, ignoramos experiencias y también ignoramos debates importantísimos, como por ejemplo el debate sobre la cuestión nacional, el antiimperialismo y otros puntos que aparecen mucho más fuerte, ¿sí?, en lo que llamamos el mundo no desarrollado, el tercer mundo, digamos así, y que por tanto tienen este aporte que es fundamental en nuestra historia. Lo que vemos en estos libros muchas veces, un conjunto muy restricto de autores y de episodios, trabajan como con 2, 3, 4 autores, 2, 3, 4 episodios, ¿sí?, y generalizan todo esto como si esto fuera la historia del anarquismo.
no raro, ¿sí? Pegando los grandes hombres, ¿sí? Ignorando la historia de las mujeres anarquistas, ignorando la historia de los grandes movimientos de masa que fueran anarquistas, influenciados por el anarquismo, como el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo y un montón de otros. También trabajan con una definición de los grandes anarquistas sin respaldo histórico. Van a poner, por ejemplo, figuras como Max Stirner, como David Thoreau, como Lev Tolstoy y otros, ¿sí? Que nunca fueron parte de esta corriente que se forma a partir de 1868 dentro de la llamada Primera Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores. ¿Sí? Muchas veces desconsideran estas experiencias de masa como el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario, operan con definiciones que son inadecuadas y un montón de otras cosas más. Y yo sostengo en Bandera Negra que por este problema metodológico, no raro, estos estudios llegan a conclusiones equivocadas, que oímos mucho, ¿sí? El anarquismo como sinónimo de lucha contra la dominación, contra la autoridad, como sinónimo de antiestatismo, como antítesis del marxismo, como una corriente política incoherente, sin impacto popular significativo, que fue raro. Fueron raras las ocasiones que el anarquismo se convirtió en movimientos de masa potentes. De ahí viene la tesis del excepcionalismo de la Revolución Española, que habría sido una de las únicas ocasiones en que el anarquismo se convirtió en un movimiento de masas. En las ideas que el anarquismo es idealista, pequeño burgués, individualista, espontaneísta, un montón de otras cosas que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Entonces, aplicando, ¿sí?, esta metodología, observando 150 años de historia del anarquismo en todo el mundo, ¿sí?, con un montón de autores, experiencias y todo esto, vamos a percibir que el anarquismo surge como una corriente política del socialismo revolucionario durante el siglo XIX, ¿sí?, dentro de lo que se acostumbró llamar Primera Internacional, en particular después de una radicalización de la Internacional que se pasó entre 1867 y 1868. ¿Sí? Una corriente que se forma allá y que dentro de 20 años, ¿sí?, estará no solo en Europa, pero en el América del Norte, en América Latina y en el norte de África, ¿sí?, desarrollándose y avanzando para lo que va a ser su gran punto culminante, ¿sí?, en algunas ocasiones a lo largo del siglo XX. Lo que notamos es que hay una cierta continuidad en estos 150 años de historia, básicamente entre tres ejes, ¿sí? Un eje de la crítica a la dominación, ¿sí?, que los anarquistas hicieron, tanto de la dominación de clase, cuanto de otras formas de dominación, ¿sí?, su crítica a la propiedad privada, al Estado, a la religión, educación, más recientemente a la imprensa, y también no solo las dominaciones de clase, pero también las dominaciones imperialistas de género, de raza o etnia y otras. Entonces, el primer eje, la crítica de la dominación. El segundo eje, la defensa de la autogestión generalizada, no solamente de la propiedad privada en el nivel económico, pero también la socialización del poder político o la abolición del Estado, y también la propuesta de desarrollar una cultura autogestionaria que pudiera contribuir con esta sociedad socialista y libertaria. Y también al mismo tiempo un tercer eje de una estrategia fundamental común a todos los anarquistas, a pesar de sus diferencias, ¿sí?, que es una concepción de sujeto revolucionario que se construye dentro del proceso de luchas, una idea de transformar la capacidad de la clase trabajadora o de la clase
dominada, explotada, el conjunto de estas clases oprimidas, ¿sí? En una fuerza social, ¿sí? También avanzar para una transformación revolucionaria, ¿sí? Que traga como elemento coherente lo que se propone como medios y también como objetivos de tipo finalista, así como un proceso de revolución que sea capaz de llevar, ¿sí? La sociedad que vivimos, la sociedad moderna, capitalista, estatista y todo esto, ¿sí? A una sociedad de libertad e igualdad. Sí, el anarquismo también se caracterizó por una abertura en el campo filosófico y teórico, al mismo tiempo que con una certeza, ¿sí? Con una firmeza ideológica en relación a estos principios. Y por tanto, en este campo de principios podemos notar que hay una coherencia relevante en estos 150 años del anarquismo. Y al mismo tiempo, mismo compartiendo un conjunto de principios fundamentales, los anarquistas también divergieron en relación a una serie de cuestiones. Los debates más importantes que se mantuvieron durante la historia fueron tres: el debate sobre organización, el debate sobre el rol de las reformas y el debate sobre la violencia. Y en alguna medida son las respuestas en relación a estas tres cuestiones que van a constituir las grandes corrientes anarquistas que identificamos, que son dos, ¿sí? Los anarquistas de masa, los anarquistas insurreccionalistas, los primeros mayoritarios, defensores de la organización, defensores de las reformas como un camino para la revolución y defensores de la violencia siendo operada conjuntamente con movimientos masivos. Y la segunda, del anarquismo insurreccionalista, muchas veces contrarios a las organizaciones formales, contrarios a las reformas, con una idea de violencia como gatillo o la violencia como una actitud, una acción que puede vir a generar movimientos revolucionarios masivos, ¿sí? El anarquismo tuvo un rol importante en estos 150 años entre flujos y reflujos. Tuvo participación determinante en 4 revoluciones: Revolución Mexicana entre 1910 y 1913, Revolución Ucraniana en el seno de la Revolución Rusa entre 1919 y 1921, en Manchuria entre 1929 y 1932, y finalmente en España entre 1936 y 1939. Pero tanto antes cuanto durante y después de esto, los anarquistas, a depender, ¿sí?, del continente y todo esto, tuvieron un rol muy importante en la política local. Podríamos decir, por ejemplo, que en los años 1960, inicio de los 70, la experiencia de la Federación Anarquista Uruguaya fue fortísima, ¿sí? En el Uruguay tuvo una participación importante en el campo de masas, sindical y popular, y también una participación importante en la lucha armada. La única organización que operó, ¿sí?, en estos dos brazos, en estos dos sectores, no era la más grande, porque en el sindical popular el Partido Comunista era el más grande, y en el campo armado los Tupamaros eran los mayores, pero la Federación Anarquista Uruguaya fue la única que operó en estos dos campos con mucha fuerza y con una influencia muy grande en este continente que fue completamente reprimida con el golpe militar en Uruguay y después en Argentina. Sí, el anarquismo movilizó todas las clases oprimidas, y por esto con esta evaluación vemos que no es verdad que el anarquismo solo movilizó el campesinato, los artesanos y las clases que no estaban adaptadas al capitalismo industrial, un poco de lo que hablan los marxistas, Hobsbawm y otros, ¿no? Por esto vemos que hay una experiencia mucho significativa, y este
es el primer punto que me gustaría de profundizar, o sea, una redefinición de qué es el anarquismo, de nuestra historia, de nuestros clásicos, de los grandes episodios y todo esto. ¿Está bien? Voy ahora para el segundo punto, que es la profundización de algunos clásicos anarquistas. Bueno, tengo trabajos profundizando las contribuciones en términos de teoría política de Neno Vasco, ¿sí? Un portugués brasilero que fue muy importante en el anarquismo sindicalismo brasilero, de Murray Bookchin, del grupo Dielo Trudá, que escribió la plataforma. ¿Sí? Incluso trabajé en Brasil con la nueva traducción de la plataforma al portugués, de Malatesta, que también tengo un montón de cosas escritas sobre él. Pero me gustaría destacar acá mi contribución sobre el estudio de Bakunin, ¿sí? O sea, trabajé con el tema de teoría política y trayectoria de Bakunin durante varios años. Sí, formalmente fueron 5, pero ya estaba estudiando profundamente hace más 5 o 10. Y producí mi libro Libertad o Muerte, que dijo la compañera. Sí, lo tengo acá. Sí, es este libro. Es un libro bastante completo que toma en cuenta el estudio de la vida y de la obra de Bakunin, su teoría, su trayectoria, el contexto donde estuvo inserto, analizando todos sus escritos, que son muchísimos, sus principales cartas, que también son muchísimas, dialogando con sus principales comentadores, ¿sí? Las conclusiones que llego en este estudio es que Bakunin, como todos los otros anarquistas, es poco estudiado, poco respetado desde el punto de vista teórico, que tienen contribuciones muy relevantes en el campo de la teoría política. Por tanto, una de las tesis de este libro es contestar la idea de que Bakunin fue solo un hombre de acción. Sí, fue un gran hombre de acción, pero también un teórico de sustancia de fuego, que tuvo una producción muy significativa. ¿Sí? Bakunin tiene una importancia histórica también muy grande, no solo en el anarquismo, anarcosindicalismo y en el sindicalismo revolucionario. Tuvo participación directa e influencia en Suiza, España, Italia, Francia y Rusia, tanto en el campo de masas de la Internacional, cuanto en la organización de cuadros o en la organización política anarquista, la primera de la historia, llamada Alianza, que también poquísimo conocida. Yo adentro un poco de las documentaciones que restaran, cartas, programas y otras cosas, para intentar entender qué fue realmente la Alianza, esta experiencia que yo creo que fue muy importante, ¿sí? Que se caracteriza como la primera organización política anarquista de la historia, que empieza en 1868. ¿Sí? Pero en el periodo pre-anarquista, que es la parte más grande de la vida de Bakunin, Bakunin solo va a se tornar anarquista entre 1867 y 1868, y por tanto, desde el periodo que empieza a producir teóricamente, 1836, hasta este momento, sí, va a pasar por varias fases que no son anarquistas y que también tienen destaques que son importantísimos. Por ejemplo, Bakunin fue entre 1838 y 1840 el más grande hegeliano, discípulo de Hegel, el filósofo alemán de Rusia. Sí, tuvo una posición de destaque muy significativa en la izquierda hegeliana entre 1840 y 1842. Fue una figura relevante del paneslavismo revolucionario de los años 40 hasta el inicio de los años 1860. Contactos y participaciones importantes en iniciativas y episodios de Europa.
Yo propongo en este libro una periodización. Esta es una otra innovación del libro, una periodización, ¿sí? De este momento de pensamiento político, de trayectoria. ¿Sí? Divido esto en tres partes. Una parte cuando va de la filosofía a la praxis, 1836 hasta 1843, ¿sí? Cuando Bakunin tenía principalmente intereses filosóficos, estaba reflexionando sobre la interpretación de la realidad, del hombre, los caminos para el cambio. Una segunda fase que llamo panarabismo revolucionario, de 1844 hasta 1863, ¿sí? Cuando este tiene una prioridad completa en la práctica, ¿sí? La defensa de un realismo voluntarista, y que la cuestión nacional asume un rol central. Y recordemos que este es el momento donde Bakunin queda 12 años entre prisión y exilio. Después, cuando consigue salir de Rusia y volver a Europa nuevamente. Finalmente, una tercera fase que estoy llamando del socialismo al anarquismo, que va de 1864 a su muerte, 1876, que Bakunin va a desarrollar en su periodo particularmente anarquista de 1864. Hay cosas que van a permanecer en su pensamiento anarquista, pero para mí el marco es 1867-68. El libro Federalismo, Socialismo, Antiteologismo es como un punto de viraje, de transformación, ¿sí? una virada en términos de su pensamiento, de su práctica, y que él va a desarrollar su noción de materialismo científico-naturalista, la conciliación materialista entre teoría y práctica, porque en estas tres fases, en la primera, Bakunin es prácticamente un teórico, en la segunda, prácticamente alguien que no quiere saber de teoría, eso quiere la práctica, y en esta tercera fase intenta conciliar las dos cosas, y también reflexiona sobre la cuestión nacional, pero dentro de un cuadro social más amplio. Va a tener posiciones interesantísimas sobre imperialismo, lucha de liberación nacional, pero dentro de un cuadro más amplio de emancipación de los trabajadores, una posición y un clasismo, una radicalización que la Internacional va a tener como algo fundamental en su trayectoria. Entonces, invito a los compañeros y las compañeras que quieran profundizar un poco más del pensamiento de Bakunin, en particular su periodo anarquista, que tiene cosas interesantísimas, dijo algunas ahora. Por ejemplo, esta concepción de materialismo científico-naturalista, que no va a ser, como mucha gente sostiene, el materialismo marxiano, sino un materialismo distinto que tiene la naturaleza, ¿sí? Como el factor fundamental. Él piensa las relaciones sociales, humanas, dentro de un cuadro de la naturaleza, y por tanto esto abre un montón de posibilidades, ¿sí? Sobre reflexiones de ecología y otros temas más contemporáneos. Él va a desarrollar mucho sobre ciencia, sobre libertad, sobre historia, sus concepciones de fuerza social, su crítica de la dominación, concepciones revolucionarias, la manera de organizar el pueblo y por tanto organizaciones de masas. Hay una reflexión inmensa sobre el sindicalismo, que podemos llamar hoy el sindicalismo revolucionario, cómo organizar la internacional. Hay también reflexiones muy interesantes sobre la organización política anarquista, y yo tengo llamado esto de la organización de masa y la organización política de dualismo organizacional, y Bakunin tiene contribuciones importantísimas en este campo. Bueno, hablo ahora un poco de
un otro eje que tengo trabajado, que es profundizar el análisis de algunos episodios anarquistas. Para la gente que se interese, tengo producciones sobre anarquismo y movimientos sociales en Brasil, un artículo que recién fue publicado, surgimiento del anarquismo en América Latina, un artículo grande, viendo de cómo las cosas se desarrollan acá, cuándo, en qué países, y todo esto. La historia reciente del especificismo, en particular de la FARC, de la OASL, textos que algunos están publicados, otros están por publicar. Revolución Rusa, mayo de 68, Tercera Internacional, Makhnovchina, Federación Anarquista Uruguaya, Internacional, la primera. Pero me gustaría destacar una investigación de 2 años que recién terminó sobre el anarquismo contemporáneo en perspectiva global. ¿Sí? Esta investigación fue hecha para un libro que está organizando Marcel van der Linden, el historiador del trabajo, desde mi punto de vista uno de los más respetables del mundo. Él está organizando un libro sobre la historia global del socialismo. Escribo el último capítulo del segundo volumen del libro, que es el último capítulo del proyecto, sobre anarquismo contemporáneo. También, a partir de las referencias metodológicas de Bandera Negra, estudio el anarquismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario en todo el mundo de 1990 hasta el año pasado, 2019. Y es muy interesante porque dentro de un contexto de crisis del estatismo progresista y sus diversas expresiones keynesianas, marxistas, leninistas o nacionalistas, progresistas, vemos una ascensión del neoliberalismo y también el desarrollo de movimientos de resistencia muy relevantes, libertarios, y dentro de esta onda, de esta ola, ¿sí?, está el anarquismo con una importancia significativa en varias partes del mundo. Destaco en algunos países de América Latina, algunos países europeos, un poco en América del Norte y también en Australia, de modo que son los sitios donde yo encontré las experiencias más significativas, pero también un montón de otras en otros continentes y todo esto. Las personas que quieran, el capítulo no está aún disponible, pero en el sitio del Instituto de Teoría e Historia Anarquista hay una parte sobre dossiers. Hay un dossier que se llama dossier Anarquismo Contemporáneo, tiene en portugués y en inglés, tiene un mapa, un montón de fuentes y otras cosas para la gente que quiera dar continuidad a las investigaciones. Pero yo verifiqué un poco cuáles son en esta última ola del anarquismo las grandes corrientes y expresiones. Identifiqué, por ejemplo, las organizaciones de masas sindicalistas que hoy, hace algunos años, se agruparon o vienen se agrupando en la IWA o la Internacional, la Red and Black Coordination, la Confederación Internacional del Trabajo, la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas y otras experiencias que van a dialogar con el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario, estando completamente insertas en este campo o sí, teniendo también organizaciones que están en este campo. Identifiqué también una corriente de organizaciones específicas que estoy llamando flexibles, no homogéneas o sintetistas, que están articuladas en torno de la Internacional de Federaciones Anarquistas, una corriente de organizaciones específicas que estoy llamando programáticas, homogéneas, que son las organizaciones especificistas o plataformistas, la nuestra corriente, que están en torno del proyecto anarquismo.net,
individuos y grupos insurreccionalistas que se articularon en una iniciativa que fue importante para esta corriente, la Federación Anarquista Informal y el Frente Revolucionario Internacional, y también un montón de colectivos en sus diversas expresiones y grupos antiautoritarios y libertarios de manera más general, que también tuvieron la participación de los anarquistas, ¿sí? En este estudio yo tuve que ver como país a país las cosas más importantes, los grupos más importantes, los episodios más importantes que se destacaron. Y después en este dossier no está, como dijo, el texto completo, pero hay muchas cosas allá, ¿sí? Para entender las grandes experiencias internacionales de este periodo, como por ejemplo el movimiento de resistencia global o antiglobalización, experiencias como Antifa, Cruz Negra Anarquista y otras cosas, experiencias europeas como las centrales sindicales, como la CGT española, que tiene hoy 100.000 miembros, ¿sí? Propaganda anarquista en otros países, de otras organizaciones, en el este europeo, América del Norte, América Latina, África subsahariana, norte del África, Oriente Medio, Oceanía, sudeste de Asia, experiencias en el campo teórico con luchas clasistas por ecología en torno a la cuestión de raza y etnia, nacionalidad, género, sexualidad y otras cosas. Entonces fue una investigación muy grande que terminé. Este dossier para allá de mis contribuciones tiene también link para un montón de material para que la gente pueda profundizar los estudios, ¿sí? Y por último, los temas que yo tengo profundizado para allá de teoría e historia global del anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, el anarquismo especifista, el dualismo organizacional y la cuestión de la organización política anarquista, la problemática del poder, el poder popular, clases sociales, Estado, teoría social libertaria y algunas otras cosas, ¿sí? Voy a destacar finalmente investigaciones que están siendo hechas sobre el tema teoría social y poder. En varios artículos aún están iniciando un proceso de un nuevo libro para algunos años adelante, pero con fundamentos y conceptos teóricos para la comprensión de la realidad de la sociedad moderna, ¿sí? Encima de referencias anarquistas, libertarias y todo esto. Y esto tiene una discusión también con impacto en la coordinación anarquista brasilera, que se quieren ver un poco material para allá de mis cosas. Pueden ver también la coordinación tiene un montón de cosas publicadas también en su sitio, en Facebook, en YouTube y otros canales, pero tienen en particular el principal artículo de esta última edición de nuestra revista Socialismo Libertario, número 4, se llama Capitalismo, Estado, lucha de clases y violencia, si no estoy enganado, que discute un poco de estas cosas que estoy intentando también profundizar un poco más. O sea, ¿qué es el sistema de dominación que estamos trabajando? ¿Qué son las relaciones en el campo económico, político, cultural? ¿Cómo esto se relaciona? ¿Cómo las dominaciones de clase, género, raza, nacionales se relacionan? ¿Cuál es el concepto de dominación, el concepto de poder? Nosotros estamos pensando que diferenciar una cosa de otra es fundamental, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la dominación como un tipo histórico de poder, pero también esto abre la posibilidad para pensar en formas de poder que sean autogestionarias o lo que tenemos llamado de poder popular, ¿sí? Discutiendo la cuestión de la participación política, dictaduras, experiencias políticas autoritarias, la cuestión de democracia, experiencias libertarias de lucha y todo esto. ¿Cómo se constituye la dominación de clase? Y acá hay una polémica con los liberales, los marxistas, porque
estoy trabajando, y otros compañeros también, con una idea de clase social que está para allá, ¿sí?, del económico y por tanto de la explotación del trabajo, e incluye también elementos y formas de dominación protagonizadas por el Estado, como la coerción física, la dominación político-burocrática, y también otras formas de dominación como la dominación cultural, ideológicas y todo esto. Aplicamos esto en el mundo moderno para ver a final de cuentas cuáles son las clases que existen en nuestra sociedad. Esto es muy interesante porque vamos sí incluir ahí los propietarios de los medios de producción, pero también otros grupos como por ejemplo la burocracia del Estado, los grandes propietarios de los medios de producción y difusión del conocimiento y otros criterios que son imprescindibles desde mi punto de vista para comprender quiénes son nuestros enemigos, también quiénes son nuestros aliados en potencial, ¿sí?, en el campo de los trabajadores, ¿sí?, comprendiendo esto de manera amplia, ¿sí?, como asalariados de la ciudad, del campo, campesinos, marginalizados y pobres de manera general, ¿sí?, todo este universo del campo de los oprimidos y de las oprimidas. Estamos afirmando también en estas investigaciones que no hay como disociar, ¿sí?, el capitalismo en la economía del Estado y por tanto debiendo acá en los clásicos anarquistas, contraponiendo un montón de otras corrientes políticas, ¿sí?, que se discute la posibilidad de capitalismo sin Estado, anarcocapitalismo, cualquier otra cosa en este sentido, o no, de un Estado que pueda dar solución al liberalismo. Nosotros vamos a mostrar que el capitalismo tomado en sentido amplio como modo de poder, sino solamente como economía, tiene un carácter sistémico y estas partes están interrelacionadas, así como la dominación de clase está vinculada y relacionada muchas veces de manera indisociable de las dominaciones nacionales, coloniales o imperiales, dominaciones étnico-raciales y por tanto a la cuestión serísima del racismo, la dominación de género y por tanto la otra cuestión que es central, la cuestión del patriarcado. Todas estas cuestiones son en gran medida estructurantes de nuestro sistema de dominación. También, por último, tengo un libro nuevo, que la compañera dijo, Hacia un pueblo fuerte, está publicado en España, pero estoy ahora haciendo algunos esfuerzos para ver si tenemos cómo publicarlo en América Latina. Como yo ya dijo, hay también mis canales y sitios con material, todo eso para la gente que quiera profundizar. Voy a terminar acá agradeciendo nuevamente a la gente de Vía Libre. Fue un placer conversar acá con ustedes y dijo también que me gustó mucho esta oportunidad y quedo abierto ahora para contestar las preguntas que por ventura tengan los compañeros y compañeras. Gracias. Te agradecemos también mucho por tu intervención. En serio que, bueno, nosotras hemos visto algunas, bueno, también algunas de las charlas o intervenciones que han subido en el canal de Elita, y pues que es importante, como tú dices, pensar y escribir la teoría anarquista, pensarnos en esa clave, también un anarquismo que sucede en Latinoamérica, y pues para nosotras realmente también pues es muy gráfico, es muy pedagógica las charlas, como que se entienden un montón y nos abren también las puertas también, o la tarea como
anarquistas que estamos socialmente también organizadas a pensar la experiencia militante, a escribir y aportar también a la corriente. Pues en el momento no veo como preguntas en el chat de Facebook, pero las personas pueden escribir ¿cómo es la pregunta? ¿Tú la escribiste? Hola Cami, sí. Un segundo que estoy. Bueno, preguntas. Mientras tanto hay varios saludos en el chat. Tenemos algunos. Brasil, los compañeros también de Argentina. Y tú tienes por ahí. Sí, hay preguntas. ¿Tú las tienes ahí? Dale. Bueno, compañero, ¿quieres hacer una a una o quieres hacer algunas y voy contestando? Bien, tranquilo. Mira, sobre anarquistas latinoamericanos, yo creo que tenemos algunas figuras que son importantes. Yo voy a mencionar algunas, ¿está bien? Yo creo que hay un brasilero importante, José Oiticica, Ricardo Flores Magón, Domingos Passos, Neno Vasco, sí, que por más que tenga venido de Portugal, se formó anarquista acá en Brasil, yo creo que es importante. Más reciente, Juan Carlos Mechoso, que es vivo aún hoy. Malvina Tavares, Elena Quinteros, Esperichina Martins, Gerardo Gatti, Severino Di Giovanni, que estuvo acá también a pesar de su origen, Margarito Ortega, Abraham Guillén, Roig San Martín, el cubano, déjame ver, Gigi Damiani, también italiana, pero con contribuciones importantes acá, Manuel González Prada, déjame ver qué más. Sí, hay un montón de contribuciones. Yo creo que un poco del esfuerzo que tenemos que hacer, que es Edgar Levenhot también, es una Elvira Boni, otros importantes también, que yo creo que el esfuerzo más importante es trabajar un poco en este mapeamiento y después hacer un esfuerzo que no es muy fácil, que es como encontrar el material, disponibilizar este material y estudiarlo a fondo, ¿sí? Acá tenemos compañeros, por ejemplo, que tienen dentro del instituto trabajado esto en Brasil, en América Latina, en particular Rafael Viana de la Silva, que es coordinador conmigo del instituto, pero también Emilio Crisi, que también coordena el instituto, que tiene se dedicado tanto al tema latinoamericano, pero también con esta cosa de la revolución en Corea, en Manchuria. Tiene un libro, yo creo que conocen, Revolución Anarquista en Manchuria, que es muy bueno. Rafael también publicó
cosas sobre el anarquismo brasilero del periodo de los años 40, 50, 60. Ahora trabajó en una tesis, un estudio comparativo de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Brasil en tiempos de dictadura, intentando pensar un poco la experiencia de FAO, de resistencia libertaria, lo que hubo en Brasil, que fue muy distinto, pero yo creo que estas son experiencias que son importantes, personajes que son importantes, pero también las organizaciones y el montón de anónimos, ¿no? Cuando yo estaba investigando, por ejemplo, las grandes o las primeras experiencias más significativas de América Latina, esto está en un libro que se llama Historia del anarquismo y del sindicalismo de intención revolucionaria en Brasil. Está en PDF también en el sitio de Evita, un libro organizado por el compañero Rafael Viana y también por el compañero Cauã William, que tiene artículos sobre, empieza con este libro que es cómo el anarquismo llegó en la América Latina y después avanza para el Brasil hasta ahora. ¿Sí? Cuando yo investigué esta cosa de América Latina fue mucho importante las organizaciones, los sindicatos, los gremios, ¿sí? Agrupaciones, periódicos y otras cosas que se fueron construyendo colectivamente, que es muy difícil encontrar una u otra persona que se destaque más, pero que tienen cosas muy interesantes. Espero que tenga dado la respuesta. Sí. Sobre Bakunin no tiene nada, sobre América Latina. Yo leí prácticamente todo lo que escribió. Tuvo más concentrado cuando discutió otras realidades, discute un poco Estados Unidos, un poco otras regiones allí, porque cuando, yo no sé si saben, pero cuando estuvo preso en Rusia, después Siberia, salió de Siberia como en una gira en el mundo para llegar en Europa. Y cuando sale de Siberia, pasa por Japón, pasa por Estados Unidos, Panamá, después costa este de Estados Unidos, Europa y todo esto. Entonces habla un poco de esta experiencia de viaje y todo esto, pero América Latina no habla prácticamente. África también yo creo que habla poquísimo. Cuando habla de cuestiones de liberación nacional, está pensando más que todo en los eslavos, en relaciones que están se dando en Europa, principalmente el este europeo y todo esto. Muchas gracias. Acá hay dos preguntas más. Y yo creo que con estas, pues sí, por el momento, bueno, estas dos, dice Carlos Pérez, hablaste de las diferentes formas de dominación y mencionaste la raza y etnia. Quería escuchar más sobre el análisis que han hecho sobre este tema y cómo han manejado esta cuestión en Brasil. Y por este lado también Alejafa dice, ¿cuáles crees que son los principales retos que existen a la hora de producir teoría anarquista en la actualidad? ¿Cuáles son los retos? Los principales retos que existen a la hora de producir teoría anarquista en la actualidad. Bueno, ¿qué son retos? No sé. Los obstáculos, las dificultades. Bueno, perfecto. Voy a empezar por esta. Obstáculos, mira, Ale, son muchos, porque yo no tuve siempre una carrera académica. Yo estuve trabajando en un montón de cosas por mucho tiempo en la industria automovilística y todo esto. Yo ya era militante, anarquista, producía de manera autodidacta y después decidí dedicar a la producción académica, ser profesor, investigador y todo esto. Y esto es complicado porque el anarquismo no tiene una tradición
¿sí? En el campo académico, y esto trae muchos problemas en realidad. Por ejemplo, muchas veces la gente quiere investigar el tema, pero los departamentos no tienen respeto, no tienen tradición, no tiene quien oriente el tema. Muchas veces el anarquismo no es tomado a serio. Entonces, parte del trabajo que yo tengo me he dedicado junto a otros compañeros es un poco retomar este espacio y este respeto, no solo en el campo político, porque esto también es una cuestión política, ¿sí? El anarquismo, cambiar un poco estas preimpresiones que la gente tiene, pero también en el mundo académico, la recepción, para que la gente pueda trabajar con estos temas, y mismo fuera de la universidad, porque yo creo también que el conocimiento sobre el anarquismo no se hace solo dentro de la universidad, pero también con pesquisadores o investigadores autónomos, independientes, autodidactas y todo esto, pero esto exige un esfuerzo muy grande. Y hay un otro reto, para usar el término nuevo que justo acabo de aprender, que es el problema de la disponibilidad de fuentes. ¿Sí? En lo que yo hablaba un poco sobre los grandes anarquistas latinoamericanos. Cuando tú decides estudiar a alguien, hay un esfuerzo muy grande para encontrar las cosas, disponibilizar las cosas, traducir las cosas. Por ejemplo, si tú vas a estudiar anarquismo hoy globalmente, tiene que hablar un par de idiomas distintos y todo esto. Entonces, no es algo fácil, no hay una tradición muy grande. Por ejemplo, te doy un ejemplo que va a comprender completamente lo que estoy hablando. Bakunin es uno de los anarquistas más grandes de la historia. El Estado es uno de los temas más importantes de Bakunin, pues no hay un libro en el mundo sobre la teoría de Estado de Bakunin. ¿Sí? Es el diagnóstico de la cosa. También tenemos un poco de cosas de historia y todo esto, pero hay un montón de posibilidades. Hay mucho más. Por ejemplo, yo estaba con esto de teoría de Estado hace un par de años, que escribí un librito sobre este tema, teoría de Estado de Bakunin, pero quedé impresionado porque, por ejemplo, Marx habló del Estado mucho menos que Bakunin, y hay un montón de cosas sobre teoría de Estado de Marx y otras cosas más, pero de Bakunin no hay nada, o casi nada, o reflexiones muy cortas, o nada profundizado y todo esto. Entonces, en realidad, la gente que quiera trabajar en la producción histórica, teórica del anarquismo, decimos que tienen que estar dispuestos a quebrar pedras, ¿sí? Enfrentar tradiciones, estar en un sector de la universidad que muchas veces no recibe atención, estar en programas que no son los programas más valorizados, que no tienen becas y otras cosas más. Entonces es algo que sí es muy difícil, pero acredito que es algo que sea muy importante. ¿Está bien? Para Carlos, el compañero, mira, Carlos, en este texto que yo dijo, pero en otros tantos de la Coordinación Anarquista Brasilera, tenemos expuesto bastante este tema, porque esto es un problema central para nosotros brasileros y brasileras. ¿Sí? Es imposible comprender la historia de Brasil si no comprende el proceso del racismo, de las relaciones esclavocratas, todo el proceso que se desarrolla hace 500 años. Es imposible explicar el Brasil contemporáneo sin entender el rol que tuvo la esclavitud y el racismo en Brasil. Entonces, lo que tenemos discutido en realidad es que cuando hablamos de manera más teórica de formas de dominación, podemos decir que tenemos una formación y una dominación de clase que, como te dijo, es resultado de interacciones que son al mismo tiempo económicas, políticas, ideológicas. Esto conforma un conjunto de clases, pero tenemos otras formas de dominación, y la dominación étnico-racial sí es una de estas formas de dominación que están
relacionadas a la dominación de clase. Entonces hay un poco la reflexión teórica, ¿sí? Que va a mostrar cómo estas cosas en muchas realidades, en la nuestra es así, caminan conjuntamente, ¿sí? Y que la cuestión de raza no puede ser reducida a un problema de clase, ni la perspectiva clasista puede ser abandonada cuando hablamos de luchas antirracistas o del pueblo negro o de pueblos indígenas o otros oprimidos acá en Brasil. De modo que lo que tenemos reflexionado son dos cosas. En primer lugar, ¿qué es esta dominación étnico-racial? ¿Qué es, ¿no?, acá en Brasil, el supremacismo blanco que se metió arriba de indios, de negros y negras, ¿sí? Que fue el proceso de genocidio, que fue el proceso de esclavitud y todo esto que se manejó, ¿sí?, por siglos acá en nuestro país. Y también comprender cuál es el rol de este elemento, ¿sí?, en el Brasil contemporáneo para explicarnos una otra cosa que tenemos estudiado, que es la formación social brasilera. La formación social brasilera no se explica sin comprender el rol que los blancos europeos tuvieron en su dominación sobre los pueblos originarios y también los negros y negras que fueron forzosamente esclavizados. Y percibimos que hasta hoy Brasil es diferente. Yo sé que tú estás en Estados Unidos. Brasil tiene una historia distinta, ¿sí? Y la esclavitud fue distinta, la cuestión de la que llamamos miscigenación acá fue mucho grande, de manera que los negros acá en Brasil son la mayoría de la población. Entonces, son cuestiones que encuentran paralelos, pero en Brasil esta es una cuestión muy fuerte. No es una cuestión de minorías, sino de mayorías, así como la cuestión de las mujeres. Sí, en Brasil las mujeres son mayoría. Entonces, no tenemos tanto tiempo para explicar, pero estamos desarrollando esto, reflexiones, estamos bebiendo mucho en autores que van a discutir esta cuestión de nacionalidad, de raza, de etnia, trabajar las cuestiones de pueblos originarios, cuestiones de racismo, anarquismo negro y otras cosas que se vienen produciendo, ¿sí? Para también, incluso la recompilación que hizo su organización, yo creo que Black Rose, que es una compilación muy interesante sobre este tema de anarquismo negro. Y vamos manejando un poco por ahí, un poco por el tema teórico, qué son las dominaciones étnico-raciales, cuál es el rol que esto tiene dentro del sistema, cómo se relaciona esto, y por ahí vamos encontrando también un camino propio. Esto para nosotros ha sido mucho importante porque intervenimos también en movimientos del pueblo negro y todo esto. Hay que intervenir allá con una línea también, que es una línea revolucionaria, clasista, antiimperialista y otras cosas más. Sí, pero podemos profundizar un poco más después. No se te escucha. ¿Me escucha ahora? A Joan. Ya. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya. ¿Me escuchas ahí, Felipe? Sí. Sí. Vale, ¿Me gracias. escucharon hasta el final? Claro, sí. Nada, quería agradecerte por responder estas preguntas del público. Finalmente, no sé si quieres en estos últimos 5 minutos, queríamos aprovechar pues el hecho de que, bueno, que nos cuentes en qué ciudad de Brasil estás y desde tu perspectiva anarquista, cómo ves como la situación política en este momento y cómo la ves, no sé, a futuro,
del contexto político en Brasil. Bueno, para decirlo rápidamente, podemos decir que hay un marco acá en Brasil que es el año 2013, ¿sí? Que se producen movilizaciones callejeras muchísimo grandes que empiezan con una lucha por la reducción del precio del transporte. Esto se convierte en un amplio movimiento de masas que empieza a ser disputado por fuerzas de izquierda, derecha y grandes medios y fuerzas políticas nacionales y otras cosas. Y esto es un marco en la historia reciente de Brasil, pues esto pone en cuestión la propia institucionalidad brasileña. Y este es un proceso que en realidad atenta o tiene una incidencia muy significativa en nuestra realidad, pues a partir de ahí se fortalecen algunas iniciativas a izquierda, ¿sí? Tanto del plan institucional, pero también del campo de movimientos populares y todo esto. Pero a partir de 2014, 2015, esto también va a contribuir, ¿sí? Dentro de un conjunto de otros factores, con un fortalecimiento de una extrema derecha que estaba restricta al ámbito privado, ¿sí? Que no estaba organizada y que siempre pensó de esta manera, pero nunca lo dijo públicamente ni se intentó organizar. ¿Sí? Juntando el contexto que se produce en Brasil de una crisis económica que empieza en el año 2014, aún en el gobierno del Partido de los Trabajadores, de una crisis que empieza un poco por el agotamiento de una fórmula que adoptó el partido para manejar los efectos de la crisis global de 2008-2009, y hace esto como ampliando el crédito, abre esto con programas asistenciales en la población, permitiendo el consumo más amplio, pero a esta fórmula, cuando llega una crisis en los precios de las commodities en el exterior, se llega a un fin de este modelo conciliador del Partido de los Trabajadores que se basaba en mantener los lucros de los de arriba, mejorar un poco las condiciones de los de abajo, principalmente con esta inserción por medio del consumo. Este modelo se agota y a esto se junta un esfuerzo nacional, incluso con contribuciones internacionales, de criminalización del Partido de los Trabajadores, que era la fuerza de centro izquierda, ¿sí? Más fuerte, más significativa, que estaba en el gobierno federal hacía varios años, ¿no? Y esto conduce a este movimiento de oposición al Partido de los Trabajadores, lo que llamamos acá un caldo antipetista, en medio al cual esto se va radicalizando cada vez más a derecha. Todo el escenario brasilero de la derecha, que estaba concentrado en una centro derecha liberal, ¿sí? Modelo de Estados Unidos, de los liberales, digamos así, liberales en la economía, pero progresistas en relación a las costumbres y todo esto, esto se va radicalizando a la derecha. Surge de manera pública y organizada una extrema derecha en Brasil que se va a consolidar con la elección de Bolsonaro en 2018, ¿no? Lo que se ve ahora es un desafío muy significativo, porque por la derecha hay este fortalecimiento de una perspectiva que podríamos llamar de protofascista, ¿sí? Que está en el poder, pero con un montón de crisis internas y todo esto, y por tanto hay un movimiento de represión tanto del Estado cuanto por parte de grupos, ¿sí? Que están vinculados a esta derecha neofascista o fascista. Y un problema en el campo de la izquierda, que es la hegemonía del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, para la gente que no sabe, surgió en 1980, ¿sí? Con una base popular muy grande, sindical, barrial, intelectual, guerrilleros y todo esto, pero con el desarrollar del tiempo, principalmente a partir de los años 90,
ingresa en un proceso de burocratización muy fuerte y un esvaciamiento de las experiencias y luchas populares para poner esfuerzo en las elecciones. De manera que hay un problema también en el campo de la izquierda, que es esta burocratización completa de sindicatos, de movimientos sociales y todo esto, que no fue promovida por la derecha, sino por la izquierda. Entonces, nuestro desafío más grande ahora es un poco la reconstrucción de este campo sindical, popular, barrial, estudiantil, ¿sí? Empezar la reconstrucción para afuera y en contraposición a esta posición del petismo hegemónico aún en la izquierda brasilera, y también como un contrapunto a esta derecha o extrema derecha que se fortaleció mucho, pero ahora vienen como reduciendo, pero nuestra impresión, mi impresión es esta también, es que lo que llamamos acá bolsonarismo o este movimiento, este caldo protofascista es mucho más fuerte que Bolsonaro. O sea, probablemente dentro de algunos años Bolsonaro se enfraquecerá, pero entendemos que esta derecha más radicalizada tiende a permanecer en el plan político y tendrá que ser objeto de nuestro enfrentamiento también. ¿Sí? Entonces, en líneas mucho generales es más o menos esto que se pasa. Bueno, muchas gracias. Bueno, son unos grandes aportes para el seminario. Yo creo que cerró muy bien. Muchas gracias de nuevo. No sé si quieras decir algo antes de cerrar. Ya se nos agotó un poquito el tiempo, para que puedas cerrar para despedirte. Y Joan también, si quiere decir algo. No, solo quiero de nuevo decir muchas gracias por la invitación, mucho gusto de hablar, y yo espero realmente que las cosas y la experiencia de Vía Libre en Colombia se pueda desarrollar. Me pongo a disposición cuando tuvieran alguna cosa, si necesitaren algo, estoy acá. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto verlos, conocerlos y todo esto también. Vale, muchas gracias Felipe. Y nada, yo solo quería finalizar recordando a la audiencia que esta charla también van a encontrarla luego de unas horas en el canal de YouTube, así como las otras tres charlas anteriores del seminario y todo lo demás que hemos producido en estos últimos años, ya de los 10 años que lleva Vía Libre acá de existencia en Bogotá. Entonces nada, gracias a toda la audiencia, muchas gracias a Felipe nuevamente y nos estaremos viendo en un próximo evento. Chao. Chao. Hasta compas. Chao, chao.